Vamos a analizar el ejercicio 3 de la guía. Dice, una pileta de natación tiene la forma de un cilindro. Aquí tenemos la pileta de natación, cilindro, un círculo arriba, un círculo de base, de un diámetro de 2,5 metros. O sea, el diámetro es de aquí 2,5 metros o 50 hasta acá. Ese es el diámetro. Se atraviesa la pileta y pasa por el centro. Con una altura de 1,25. Esta es la altura. 1,25 metros. ¿Qué más nos dice? ¿Qué volumen de agua cabe en la pileta si el nivel del agua llega hasta 15 centímetros? O sea, aquí. Esta aquí hay 15 centímetros. ¿Cuál es la capacidad? Entonces vamos a ver primero el volumen del cilindro. ¿Sí? Vamos a ver el volumen del cilindro. Recordemos que el volumen del cilindro es igual a área de la base por la altura. Entonces, el área de la base es volumen del cilindro será igual, área de la base es el área del círculo, pi por el radio al cuadrado. Este es el círculo, esta es su base, la base es esta. Esta es la base, un círculo, está en proyección, por eso es así. Lo mismo que acá, es lo mismo que la tapa de arriba. Entonces, así encontramos el volumen del círculo. ¿Cómo? Por la altura. Como llega hasta 12 centímetros, 15 centímetros antes, entonces a la altura, que es 1,25 metros, vamos a restarles 15 centímetros. Pero ¿qué podemos ver? Podemos ver que las unidades son diferentes, metros con centímetros. No podemos hacer eso. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos convertir todo a centímetros. Convirtamos todo en centímetros. Entonces la altura será igual. Para convertir metros a centímetros es multiplicar por 100. 1,25 por 100 quedaría convertido en centímetros. Entonces la altura expresada en centímetros nos quedaría así. Nos quedaría 1,25 por 100. Se corre la coma dos lugares hacia la derecha. Quedaría 125 centímetros. Ahora sí queda las unidades iguales. Entonces, ¿hasta dónde llegará el agua? El agua llegará, vamos a colocar una altura prima, será igual a 125 centímetros menos 15. Entonces la altura prima donde llegará el agua será igual 125, le quitamos 15, quedará 110. Esa será la nueva altura con que vamos a encontrar el volumen. Ahora, coloquemos el volumen. Entonces sería, pero antes de hacer el volumen, vamos a también convertir, vamos a ver cuánto es el radio de este cilindro. El radio es igual a la mitad del diámetro, diámetro partido por 2. Entonces el radio será igual, el diámetro es 2,5 metros dividido entre 2. Entonces el radio será igual, sería la mitad de 2 es 1, la mitad de 5 es 25. 1,25 metros es el radio, es decir, de aquí hasta acá, ese es el radio. ¿Para qué lo hallamos? Para encontrar aquí
el volumen. Entonces, esto también tenemos que convertirlo a centímetros. 1,25 lo multiplicamos por 100 centímetros y tendremos el valor en centímetros. 1,25 por 100 se corre dos veces la, la coma, ya que tiene dos ceros. Entonces, uno de este cero y otro de este cero. Quedaría 125. Quedarían 125 centímetros el radio. Ahora sí podemos hacer la fórmula. Volumen del cilindro será igual a pi. El valor de pi siempre es igual 3,14 multiplicado por el radio al cuadrado. Vemos que el radio al cuadrado es 125 centímetros. Entonces tenemos 125 elevado a la 2 por la altura. Aquí encontramos la nueva altura, que es hasta donde llega el agua. No es todo el volumen del cilindro, toda la altura del cilindro no es, sino hasta donde llega el agua, que es lo que nos interesa. Entonces serían, aquí está, 110 centímetros por 110 centímetros. Ahora, el volumen del cilindro será igual 3,14, 125 tenemos que elevarlo al cuadrado, es decir, multiplicar 125 por él mismo dos veces. 125 por 125 nos da 15.625, listo, por 110 centímetros. Recordemos que aquí es centímetros, se me olvidó centímetros, listo. Al cuadrado, aquí es, aquí es lineal porque todavía no se ha elevado al cuadrado, aquí sí es al cuadrado. Entonces, volumen del cilindro será igual, multiplicamos 3,14 por 15.625. Eso nos da 49.062,5 centímetros al cuadrado. Nos falta multiplicar por esto 110, que es la altura hasta donde llega el agua. Entonces el volumen del cilindro será igual a 5.396.875 centímetros cúbicos. Esa sería la capacidad del cilindro en agua. ¿Cuánta agua le cabe? O sea, 5.396.875 centímetros cúbicos, que es lo mismo que es lo mismo que, bueno, dejemos así, porque esto podemos convertirlos a litros o a mililitros, como ustedes deseen, pero para convertirlos a litros, hay que recuerden que un litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Ese litro de gaseosa que compran ustedes, ese litro de leche tiene 1.000 centímetros cúbicos. Entonces, para convertir esto a litros, deberíamos dividir 5.396.875 centímetros cúbicos sobre 1.000. El resultado ya me quedará en litros, o sea,
La coma quedaría aquí, la corremos 3 lugares, quedarían 5.396,875 litros de agua. Esa es la capacidad de la pileta. ¿Sí? Se divide los 5 millones entre 1000. La coma está aquí, la coma decimal. Al dividir por una potencia de 10, se corre la coma a la izquierda. Tantos lugares como ceros haya en el divisor. Miren, 1, 2, 3. La potencia de 10 tiene 3 ceros. Entonces, la coma se corre 3 ceros. 1, 2, 3. Recuerden que aquí la coma es de decimal y el punto es de 1000. Esa es la capacidad de este. Hemos terminado este ejercicio. Vamos a explicar ahora los puntos 4 y 5. Entonces, el cuarto nos dice, ¿qué cantidad de HA? ¿Qué significa HA? HA significa hectárea, igual a hectárea. Es una unidad de área, de superficie. Y es equivalente a 10.000 metros cuadrados. Eso es una hectárea. ¿Cómo encontramos esa hectárea? Supongamos que tenemos un terreno, una finca, que mide de largo 100 metros y de ancho mide 100 metros. Entonces, así. De aquí a acá mide 100 metros. De aquí a acá mide 100 metros. Es un terreno cuadrado. Una hectárea que viene siendo toda esta superficie, que es un área. ¿Cómo la encontramos? Multiplicamos 100 de ancho por 100 de largo y nos da 10.000 metros cuadrados. O sea, toda esta área es cuadrada. Eso es una hectárea. Es una superficie que podemos decir que mide 100 metros de largo por 100 metros de ancho. O podemos encontrar esos valores con otras longitudes, otras dimensiones, pero eso es más o menos para que nos demos una idea. Entonces nos dicen qué cantidad de hectáreas posee un campo rectangular de 1.300 metros de ancho por 7.500 metros de largo. Entonces hagámosle la simulación. Entonces tenemos de ancho un campo rectangular de 1.300 metros de ancho. Entonces supongamos que de aquí a acá dibujemos un campo rectangular de aquí a acá, mide 1.300 metros. Y de largo, pongámosle así, mide 7.500. Entonces, aproximamos. Es más corto esto, ya que aquí vemos claramente que este es 7.500 y este es 1.300. Entonces, para hallar, primero encontrar el área de este rectángulo, el área de ese terreno rectangular, área. ¿A qué será igual? Al ancho multiplicado por el largo o a la base por la altura. Entonces, el área de ese campo rectangular se reemplazamos los valores 1.300 metros, lo multiplicamos por 7.500 metros. El área será igual, hacemos esa multiplicación, multiplicamos rápidamente 1.300 por 7.500
y nos da 9.750.000 metro por metro da metro cuadrado. Entonces, ese es el área. Pero nos piden cuántas hectáreas. Para convertir ese metraje cuadrado a hectáreas, recordemos que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, es simplemente dividir esos metros cuadrados que tiene este, que son, vamos a colocarlo aquí, 9.700, perdón, 9.750.000 metros cuadrados. Entonces, esos, no, esos 9.750.000 vamos a dividirlo entre 10.000 metros cuadrados y nos dará hectárea. Los metros cuadrados se pueden cancelar. Recuerden, miren, para dividir entre una potencia de 10 es muy sencillo. Miramos cuántos números tiene la potencia de 10. 1, 2, 3, 4. Entonces, esos 4 números son las mismas números de posiciones que vamos a correr la coma. Recuerden que aquí todo el punto es 1000. La coma vendría siendo aquí, no hay decimales. Entonces, para convertir esto tendríamos que correr esta coma 4 lugares. 1, 2, 3 y 4. Quedaría así. Entonces, el área del rectángulo ese quedaría en 975 hectáreas. Esa sería la respuesta. 975 hectáreas. La colocamos aquí. 9.750.000 metros cuadrados equivalen a 900 975 hectáreas. Listo, ahí hemos resuelto el punto número 4. El ejercicio quinto nos dice, expresa en unidades del sistema internacional y notación científica las siguientes cantidades. Entonces, veamos, 0,03 miligramos. Vamos a expresarla en sistema internacional. Entonces, A, 0,03 miligramos. Entonces, en el sistema internacional, la unidad de masa es el gramo, G, minúscula. Entonces, un gramo tiene 1000 miligramos. Entonces, para convertir estos miligramos a gramos, simplemente hay que dividir entre 1000. Tenemos aquí 0,03, lo dividimos entre 1000. Vamos a tener unos números todavía más pequeños. La coma está aquí. Vamos a dividir entre 3 números, 3 ceros. Entonces, esa coma la corremos 3 lugares más hacia la izquierda. Anotemos el número. La coma está aquí. La corremos un lugar, 2 lugares. Quedaría así. Entonces recapitulamos. La coma está aquí. Aquí está. Después de el 3, un punto aquí. Un espacio. Aquí está la coma. La corremos 1, 2 y 3. Tenemos que colocar un 0 antes de la coma. Entonces sería 0,00003 gramos. Listo. Esa es la unidad internacional del sistema internacional. Pero debemos convertirla a notación científica. Para convertirla a notación científica debe tener una potencia de 10 expresada en una potencia de 10. Un número entero con 2 cifras decimales o 2 cifras decimales máximas y una potencia de 10. Entonces vamos a expresar eso en potencia de 10.
vamos a llevar la coma hasta aquí, hasta el 3, de tal manera que quede el 3 sea el número entero, la primera cifra significativa. Entonces colocamos aquí. ¿Cuántos lugares hay que correr la coma para llegar aquí al 3? 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Es decir, que del 3 se corrió hacia la izquierda 5 lugares. Entonces, como, como es hacia la izquierda que se corre, se expresa negativamente. ¿Sí? El 3 está aquí para volverlo un decimal, se corrió 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Entonces colocamos el menos 5. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. El menos 5 quiere decir que ese 3 tiene 5 ceros, 1, 2, 3, 4, antes de él. Eso es lo que quiere decir ese menos 5. Es un número muy pequeño. Entonces aquí tenemos ya la conversión al sistema internacional, que son gramos, la unidad de masa, y lo tenemos convertido a sistema de notación científica. Hagamos con el segundo. Nos dice 20.000, 200.000 toneladas, masa aproximada de un petrolero. Entonces, la masa, entonces tenemos 200.000 TN, toneladas. ¿Qué debemos hacer? Primero recordar qué es una tonelada. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. ¿Sí? Eso es una tonelada. El sistema internacional también utiliza este submúltiplo, el kilogramo. Podemos dejarlo así. O podemos llevarlo a gramos si queremos todavía volver más exacto. Pero dejémoslo en kilogramos. Entonces, si hay 200.000 toneladas, ¿cómo hacemos para convertirlo a kilogramos? Sencillo. Esos 200.000 lo multiplicamos por 1000 kilogramos. Para multiplicar por una potencia de 10, ¿qué hay que hacer? Agregar simplemente los 3 ceros al número que se quiere multiplicar. Si tenemos 200.000, agregamos 3 ceros más y ahí tenemos ya esas 200 toneladas convertidas a kilogramos. Esto es un número demasiado grande, hay que abreviarlo. Entonces, aquí como la coma está a la derecha del número entero, entonces habría que correr la posición de la coma. ¿Cuántos lugares? Aquí está la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. Aquí el número entero está primero que la coma. Acá estaba el número entero después de la coma. Entonces aquí ese sería 2 por ¿cuántos lugares se corrió? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 8 pero positivos. ¿Por qué positivo? Porque vuelvo y repito, aquí está la coma decimal está acá y la coma decimal está acá. Para llegar al número entero se corrió hacia la derecha. Aquí para llegar al número entero se corre hacia la izquierda. Entonces es un número muy grande. Cuando el número es muy grande, esto aquí es positivo. Cuando el número es muy pequeño, esto aquí, el exponente de la potencia de 10 es negativa. Eso tienen que tenerlo claro. 200 millones de kilogramos aquí, expresado en notación científica, es de kilogramos. 2 por 10 a la 8 kilogramos es el mismo valor. Esto ya es notación científica del sistema internacional. Veamos el siguiente. Radio del núcleo atómico 0,00002 Armstrong. Entonces tenemos el radio del núcleo atómico. O sea, ustedes recuerden que el núcleo es la parte central de un átomo. Aquí está. Los electrones giran con carga negativa. Dentro del núcleo está positivo. Entonces,
no dicen el radio de un átomo, sino el radio de un núcleo. O sea, aquí más o menos, aquí, este es el núcleo, el radio sería este. Una unidad muy pequeña. Tenemos aquí entonces 0, ¿cuántos ceros después de la coma? 1, 2, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 0. El 2 Armstrong. Vamos a recordar, en la guía dice a qué equivale un Armstrong. Entonces tenemos que un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 centímetros o 10 a la menos 10 metros. Vamos a utilizar esta porque en el sistema internacional el metro es la unidad patrón de longitud. 10 a la menos 10. Entonces tenemos, primero convertamos esto en notación científica. Un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. Listo. O sea, este señor. Pero tenemos este número delante. Vamos a convertirlo a también a notación científica. Hagamos la misma operación. ¿Cuántos lugares hay que correr? A mí que la coma está a la izquierda del número que queremos llegar, número entero. Tenemos que llegar a la coma acá. ¿Cuánto hay que correr? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quedaría 2 por 10 a la menos 5. Es un número muy pequeño, es negativo. Armstrong. Ahora, para convertir esto a metros hay que multiplicar por 10 a la menos 10. El Armstrong quedaría cancelado. ¿Cómo hacemos para multiplicar dos potencias de 10? Ahí sí eso es recordar matemáticas de séptimo. El 2 lo dejamos tal cual. Colocamos la misma base que es el 10 y sumamos los exponentes. Sumamos menos 5 con menos 10. Tenemos que recordar cómo se suman números enteros. Estos números enteros tienen el mismo signo. Se suman, quedaría 15. Y como ambos son negativos, se coloca el mismo signo de ambos. Menos 15. Esto sería entonces el núcleo atómico. El radio del núcleo atómico sería 2 por 10 a la menos 15 metros. Quiere decir el 2 y antes del 2 vienen 15 ceros. Imagínense usted ese valor tan pequeño. 15 ceros. Listo. Volvamos al otro. 600.000 kilómetros radio aproximado del planeta Saturno. Entonces aquí ya nos vamos, es algo muy grande, muy macro. Por eso se utiliza la notación científica para algo muy grande o algo muy pequeño. Recordemos Saturno, segundo planeta más grande del sistema solar, rodeado de anillos, la característica del Saturno. El radio de Saturno nos dicen que es aproximadamente 600.000, este es el radio, del centro del planeta al borde. Radio igual a 600.000 kilómetros. Vamos a llevar eso a metros. Entonces, nuevamente, eso está muy sencillo. Recordemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, habría que multiplicar este número por 1000. El radio de Saturno serían 60.000 multiplicado por 1000. Todavía se vuelve más inmensa la cantidad. Daría 60.000 y le agregamos 3 ceros. 1, 2, 3. Ubicamos los puntos 1000. 60 millones. 60 millones de metros. Ese es el radio de. Imagínense una longitud de 60 millones. ¿Cómo lo hacemos para convertir a notación científica? Sencillo, colocamos el 6 como una cifra significativa. Y miren, la coma ¿dónde está acá? Está a la derecha. Entonces, para llegar a él, ¿cuántas posiciones que hay que recorrer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como la coma hay que correrla hacia la izquierda para llegar al número, entonces el número del exponente es positivo. 6 por 10 a la 7 metros. Un 6 con 7 ceros delante de él. Ese es el radio de Saturno. Veamos ahora 0,033 segundos, tiempo aproximado que tarda la luz en recorrer 1000 kilómetros. Entonces,
Esto es muy sencillo porque la unidad en sistema internacional es el segundo. Simplemente tenemos que volverlo a cifras, volverlo a notación científica. Tenemos 0,0033 segundos. Tiempo que tarda la luz en recorrer. Entonces, para convertirlo, eso que hay que hacer, mire, la coma está a la derecha, a la izquierda, perdón, de los números que son representativos. Entonces tenemos que correr la coma, ¿cuántos lugares? Uno, 2, 3, hasta aquí. Porque recuerden que la notación científica puede tener un entero y dos decimales. Dejémoslo así. Por. Entonces, como la coma hubo que correrla hacia la derecha, mire, para llegar al número. ¿Cuántas posiciones? Uno, 2, 3. Esto sería negativo. Uno, 2, 3 lugares. 10 a la menos 3 segundos. Ahí está. Es lo mismo si la corremos otro lugarcito acá. Pues ya no sería 3, sino 33. Como la corrimos otro lugarcito, 10 a la menos 4 segundos. Estos dos valores son los mismos. 3,3 que 33 por 10 a la menos 4. Y hagamos el último nuevamente. 4.500 millones de años, edad de la Tierra. 4.500. Esto es una cifra realmente grande. Primero, la unidad de tiempo. El año es una unidad de tiempo. La unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. El segundo. Esa es la unidad de tiempo. Entonces, un año tenemos que desmenuzarlo, descomponerlo. Un año, ¿a qué equivale? A 365 días. ¿Sí? Un día equivale a 24 horas. Una hora equivale a 24 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Miren todo lo que tenemos que hacer. Entonces, para convertir 365, un año tiene 365, ya lo convertimos, multiplicamos por 365. Para convertir estos días a horas, hay que multiplicar por 365 días, lo multiplicamos por 24 y lo hemos convertido a horas. Entonces multiplicamos 365 lo multiplicamos por 24, ya que un día tiene 24 horas. Entonces 365 días equivalen a 1000, perdón, 365 por 24. Equivalen a 8.760 horas. Un año equivalen a 8.760 horas. Ahora esas horas llevémoslas a minutos. Entonces tenemos que multiplicar 8.760 por 60, ya que una hora tiene 60 minutos. 8.760 por 60 minutos, ya queda convertido en minutos. Multiplicamos esas horas que son 8.760 por 60 y ya le hemos convertido a minutos. Son 25.600 minutos. Vuelvo y recapitulo. Un año equivale a 365 días. 365 días equivalen a 8.760 horas. Y esas 8.700 horas equivalen a 525.600 minutos. O sea, un año equivale a 525.600 minutos, imagínense. Ahora, esos minutos hay que convertirlo a segundos. Hay que multiplicar 525.600 minutos. Lo multiplicamos por 60, ya que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ese 525.600 lo multiplicamos por 60 y tenemos que un año equivalen
a 31.536.000 segundos. ¿Cómo podemos hacer una realidad de esto? Que ustedes se pongan a contar del 0 hasta 31.536.000, así, 1, 2, 3. Cuando ya lleguen a 31 millones, han contado 31 millones, ya ha pasado un año. Eso es lo que equivale a esa cantidad de segundos. Para contar eso, hay que pasar un año. Si lo contamos, no contamos rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, eso equivale a un año. Pero nos dice también que, ¿qué nos dice? Que la edad de la Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces, 4.500 millones, imagínense. 4.000, vamos a escribir cuántos son 4.500 millones. 4.500. Los millones lo agregamos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí está. 4.500 millones. Así está escrito en cifras. Eso lo vamos a multiplicar por los segundos que tiene cada año. 31.536.000 segundos. Esa es la edad de la Tierra en segundos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una cifra extremadamente grande. Primero convirtamos esto a notación científica porque es una cifra muy extrema. Entonces, o podemos multiplicarlo todo, así podemos utilizar la calculadora. Multiplicamos todo, pero ahí sí nos salen demasiado. Creo que la calculadora ya no tiene capacidad. Sí, entonces hagámoslo manualmente. Entonces, esto voy a convertirlo rápidamente a notación científica. Coloco 4,5, lo multiplico por este 4,5, llevo la coma de aquí hasta acá, hacia la izquierda. Entonces hay que multiplicar por números positivos. Me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a la 9. 4,5 por 10 a la 9 equivalen a 4.500 millones. Ahora hago lo mismo. A esto. Hago lo mismo con esto. Esto lo voy a convertir a... Entonces, ¿qué hago? Coloco nada más el 3,1. Aquí. Voy a dejar. Entonces, la coma está aquí. Corro cuántos lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Sería 10 a la 7 segundos. Ahora sí, me queda más fácil multiplicar 4,5 por 3,1 y 10 a la 9. Es muy sencillo. Para agilizar lo voy a hacer con la calculadora, sí. 4,5 lo voy a multiplicar por 3,1. 3,1. Eso me da 13,95. Eso me da 13,95. Voy a multiplicar 10 a la 9 por 10 a la 7. Voy a multiplicar 2 potencias de 10. ¿Cómo hacemos? Voy a repetir, esto es de séptimo. ¿Cómo multiplicamos 2 potencias de 10? Sencillo, colocamos la misma base. Aquí la base es el 10. Y sumamos los exponentes. El 9 le sumo con el 7. Entonces, la edad de la Tierra en segundos sería 13,95 por 10, 9 más 7 a la 16 segundos. ¿Sí? Eso es una forma de expresarlo. Y ahí hemos terminado el punto número quinto. Bueno, queridos estudiantes, vamos a analizar hoy el punto sexto. Dice, determinar el espesor en micras de una hoja de un libro, siendo el espesor de sus 720 páginas 3,6 centímetros. Entonces vamos a empezar a explicar una serie de conceptos. El primero es esta letra griega que se llama mu y que significa micras. Entonces aquí la utilizan como micras en unidad de longitud. Mu es la micra. ¿Y qué es una micra?
Una micra es la milésima parte de un milímetro. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un milímetro, la micra será un milímetro dividido entre 1000. ¿Correcto? Recordemos las unidades de medida de longitud en el sistema internacional. Las unidades de medida son el metro, la básica. Los submúltiplos del metro son el decímetro, el centímetro, el milímetro, son los más importantes. Entonces, ¿qué recordemos? Que un decímetro, que es un metro dividido entre 10. Esto es un decímetro. Un centímetro, un metro dividido entre 100. Y un milímetro es un metro dividido entre 1000. Esas son las unidades de medida, los submúltiplos del metro. Entonces, para pasar de una unidad mayor como el metro a una unidad menor como el decímetro, ¿qué debemos hacer? Debemos multiplicar por 10. Para pasar del decímetro al centímetro, o sea, convertir decímetros a centímetros, ¿qué debemos hacer? Multiplicar por 10. Para pasar de centímetro, o sea, de una unidad inmediata a otra, son 10, de una menor a una mayor. Pero cuando vamos a pasar de una menor a una mayor, acá se multiplica arriba, abajo se divide. Por ejemplo, para pasar de milímetro inmediatamente a centímetro se divide entre 10. De centímetro a decímetro hay que dividir entre 10. Y de decímetro a metro hay que dividir entre 10. Entonces, para pasar de una unidad a otra depende también cuántas unidades lo separan o si es inmediatamente. Ya dijimos que inmediatamente seguidas, la unidad seguidas son 10, pero si hay veces que no son seguidas, por ejemplo, del metro al centímetro no son seguidas, entonces tenemos que ver cuántas unidades lo separan. Aquí tenemos del metro al centímetro hay una unidad, dos unidades de por medio, entonces ¿qué? Sería por 100. 10 por 10 da 100. Del metro al milímetro, ¿cuántas unidades hay de por medio? 1, 2, 3, entonces ya sería multiplicar por 1000 para pasar de metro a milímetros. Y lo contrario, para pasar de milímetros a metros, también hay 10 unidades, entonces hay que dividir entre 1000. Para pasar de milímetro a decímetro, ¿cuántas unidades hay? Hay 2, entonces hay que dividir entre 100 y así sucesivamente. Hay que ver cuántas unidades separan a las unidades que queremos convertir. Listo. Entonces seguimos acá. Determinar el espesor. Entonces, para encontrar el espesor, el grueso del libro es 3,6. Ese grueso, 3,6, lo dividimos entre 720. Eso nos da 0,005 centímetros. Esto sería el espesor o ancho de una hoja. El ancho de una hoja en centímetros, ¿verdad? Pero recordemos que una micra es un milímetro entre 1000. Eso es una micra. Entonces, vamos a convertir esto inicialmente. Estamos en centímetros, vamos a convertirlos a milímetros. ¿Sí? El centímetro es mayor que el milímetro. Entonces, para convertirlo, hay que ver que hay una sola unidad. Entonces hay que multiplicar por 10. Entonces 0,005 centímetros se multiplican por 10. ¿Eso a qué equivale? Vamos a ver cuántos milímetros hay. Entonces, para multiplicar un decimal por una potencia de 10, recordemos que hay que correr la coma hacia la derecha.
si la potencia de 10 es positiva. Aquí sería 1, es positiva. Si fuera menos 1 fuera otra cosa. Entonces, aquí está la coma. Entonces la coma se correría una unidad aquí, por aquí hay un solo cero. Entonces sería 0,05 milímetros. ¿Correcto? Entonces, el espesor de la hoja es 0,05 milímetros. Miren que este número es mayor que este número. ¿Correcto? Porque debe haber más milímetros que... porque es más pequeño que el centímetro. Entonces, este número en centímetros es más pequeño, este número en milímetros es más grande. 0,05 es mayor que 0,005. Listo, aquí tenemos, pero es el mismo, el número es mayor, sí, pero las unidades son distintas. Por eso es que estas dos unidades, estas dos medidas son las mismas. Ahora, 0,05 milímetros es el espesor de una hoja. Vamos a hacer una, una, una especie de regla de tres simples para ver cómo es. Entonces, una micra, vamos a colocar aquí, una micra equivale a 1 milímetro entre 1000. ¿Cuánto da 1 milímetro entre 1000? Muy fácil. Vamos a dividir 1 milímetro entre 1000. Recordemos, la coma está aquí. Vamos a dividir por una potencia de 10, la cual tiene 3 ceros. 1, 2 y 3 ceros. Entonces, para dividir un número entre un número entero o cualquier número entre una potencia de 10, la coma se corre hacia la izquierda tantas unidades como ceros tenga la potencia de 10 por el cual vamos a dividir. Entonces aquí hay 3, entonces aquí le corremos la unidad, una primera oportunidad aquí, sería este número, este 0. Ahora corremos otra aquí, que sería este 0. Y por último, corremos otra, que sería este 0. Listo. Nos quedaría que esto es, este 0 es necesario colocarlo adelante, que es el que dirige todo. 0, 0, 1. 1 dividido entre 1000 es 0,01. Mire que es, si hacemos una analogía, el 1, y mire cuántos ceros hay abajo, 3, y a cuántos ceros acá hay 3. Entonces, una micra equivale a esto, a 0,001 milímetros. Eso es una micra. Ahora, si tenemos 0,05, entonces si tenemos 0,05 milímetros, ¿a cuántas micras equivalen? Aquí tenemos una regla de tres simples. Esto es tema de séptimo. Entonces vamos a despejar. La incógnita que la tenemos aquí, ¿cómo la encontramos? Muy sencillo. ¿Cómo la encontramos esa incógnita? Multiplicando los extremos. Estos dos valores los vamos a multiplicar y lo colocamos como denominador, como numerador arriba. Tenemos micra multiplicada por 0,05 milímetros sobre, y dividimos por este que está aquí al extremo del interrogación. Miren, aquí está esta. Estos dos los multiplicamos, recordemos, y dividimos entre el que está opuesto al que vamos a encontrar. 0,001 milímetros. Entonces los milímetros los cancelamos. Arriba está multiplicando, abajo está dividiendo, podemos cancelar. Tenemos que hacer esta división. Entonces nos queda que esa división la vamos a realizar para agilizar con la calculadora. Entonces tenemos 0,05 dividido por 0,001. Eso nos da un valor de 50 y nos quedan las unidades micras.
¿Qué quiere decir? Que el espesor de la hoja es de 50 micras. Y ahí hemos terminado el ejemplo número sexto. Bueno, jóvenes, pasemos al punto 9, ya que el séptimo y el octavo se hacen parecidos al sexto. Entonces nos dice, un carretel posee 102 vueltas de hilo de coser con un ancho de 2,5 centímetros. Determinar el diámetro del hilo. Entonces, veamos el diámetro del hilo, o sea, el ancho del hilo. ¿Qué debemos hacer? Como se dan 102 vueltas y el grosor es de 2,5, debemos dividir entonces 2,5 centímetros. Debemos dividirlo entre 102 vueltas. Ese es entonces 2,5 dividido entre 102. Eso nos dará 2,5 entre 102. Nos va a dar un ancho o un diámetro del hilo de 0,0245 aproximadamente. Listo. Ahora hagamos el noveno. ¿Qué capacidad tiene un cubo de 350 milímetros de arista? Entonces, recordemos que es un cubo. Un cubo es un poliedro que tiene por cara un cuadrado. Entonces, este es un cubo. Tenemos un cuadrado de cara y bueno, aquí se nos confundió esto. Hagámoslo nuevamente. Bueno, vamos a hacerlo acá porque se mezclaron los. Entonces, bueno, rápidamente podemos decir aquí otra vez se confundió acá, es que está la pista escribiendo un poco mal. Entonces, tenemos un cuadrado y el cubo será entonces tendrá, este es el cubo, vamos a hacerlo así punteado para que no ocurra lo mismo. Esto será el cubo aproximadamente. Entonces, si nos dicen que tiene 350 milímetros de arista, entonces la arista es esto aquí, el lado de cada cara. 350 milímetros. Entonces, esto sería el lado, la arista, donde se unen dos caras del cubo, 350 milímetros. Entonces, para encontrar la capacidad o volumen del cubo, es multiplicar 350, que son sus aristas, elevado a la 3. Entonces sería 350 milímetros por 350 milímetros por 350 milímetros. ¿Sí? Entonces,
350 milímetros, lo elevamos a la 3, eso nos da una capacidad de 42 millones 875.000 milímetros cúbicos. ¿Listo? Milímetro por milímetro, milímetros cuadrados, y milímetro por milímetro, milímetros cuadrados. Entonces, ustedes pueden convertir esto a litro consultando cuánto vale un litro. Un litro a cuántos milímetros cúbicos equivale. Entonces, una vez colocado esto, dicen que 42.875.000 milímetros a cuántos litros equivale. Y ahí habrán resuelto ese punto. Ahora veamos el siguiente. ¿Cuántos mililitros hay en una botella de gaseosa de 1 litro? Lo mismo, 1 litro, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Lo mismo, tienen que consultar, y eso está escrito ahí arriba, 1 mililitro a qué equivale. ¿Sí? Eso está escrito en el, en la guía, en el texto, y es sencillo, es hacer nuevamente una regla de 3 simples. ¿Cuántos centímetros hay en una cinta métrica de 3 metros? Lo mismo. Entonces tenemos que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, si la cinta métrica, un metro acá, si la cinta métrica tiene 3 metros, ¿cuántos centímetros habrá? Sencillo, para despejar esto, estos dos los multiplican 3 metros por 100 centímetros y lo dividen entre este que está acá, entre 1 metro. Los metros con metros se cancelan y nos quedaría que 3 por 100, 300 centímetros, entre 1 da 300. Es decir, que una cinta métrica de 3 metros posee 300 centímetros de largo. ¿Cuántas cuadras hay en 1 kilómetro? Entonces deben averiguar y a cuántos metros equivale. Deben consultar entonces cuánto equivale una cuadra. De la misma manera, hace una regla de 3 simple. Entonces, colocan, ya sabemos, 1 kilómetro, kilo significa 1000, equivale a 1000 metros. Entonces tienen que ver una cuadra a cuántos metros equivale. Tienen que, y luego los metros que le den, los colocan aquí. Entonces, 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, los metros que le dé una cuadra, si por ejemplo, supongamos que una cuadra tenga 5 metros, supongamos, ¿a cuántos kilómetros equivaldrá? Entonces, si 1 kilómetro tiene 100 metros, 5 metros, ¿cuántos tendrá? Eso es lo que deben hacer. Es una regla de 3 simple, es muy sencillo lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cuántos miligramos de azúcar hay en una bolsa de 1 kilogramo? Estas son preguntas demasiado sencillas, porque miren, 1 kilogramo, 1 kilogramo, kilo, equivale a 1000 gramos. 1000 gramos. Entonces, 1 miligramo, ¿a cuánto equivaldrá? A 1 gramo dividido entre 1000.
es decir, 0,001 gramos. Entonces, si un kilogramo tiene 1000 gramos, 0,001 gramos, ¿a cuántos kilogramos equivalen? Deben hacer esa regla de tres simple, multiplican este por este y dividen entre este. A eso tendrá que ser una, una cifra muy pequeña porque el kilogramo es una unidad grande en comparación con el gramo y ahora con el miligramo todavía es mayor. Entonces, un miligramo de azúcar, ¿cuántos miligramos de azúcar hay en un kilogramo? Listo. Perdón, eso será una cantidad muy grande. Entonces, miren, si un kilogramo hay 1000 gramos, entonces en una bolsa de un kilogramo, ¿cuántos miligramos hay? Muy sencillo. No tienen que convertir, perdón, el miligramo a gramo. Simplemente deben hacer esto. Ya se los especifico porque él lo dice. Entonces tenemos un kilogramo se multiplica por 1000 y nos dan 1000 gramos. Y un miligramo es equivalente a un gramo entre 1000. Entonces, estos 1000 los multiplican por otros 1000 y ahí convierten a miligramos. Listo. Entonces, un kilogramo de azúcar tendrá 1000 gramos. Cada gramo contiene 1000 miligramos. Entonces, serían 1000 por 1000. Se lo voy a hacer de una. Sería 1.000.000 de miligramos. Listo. Este paso aquí es para convertir miligramos a kilogramos y al revés, convertir kilogramos a miligramos. Entonces, recapitulamos. Un kilogramo tiene 1000 gramos y cada gramo tiene también 1000 miligramos. Entonces, multiplicamos esos 1000 gramos por 1000 y nos dan en miligramos los kilogramos. Un kilogramo equivale a 1.000.000 de miligramos, ya que 1000 por 1000 da 1.000.000. Esos serían hasta el punto 14. Vamos a ver ahora el punto 16. Expresar las siguientes medidas en las unidades indicadas. Bueno, una clave para realizar esto es conocer lo que significa cada uno de los prefijos que anteceden a la unidad. Sí, cada uno de esos prefijos indican que son múltiplos o submúltiplos de la unidad. Por ejemplo, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato. Entonces, y otra es realizar la conversión por medio de una regla de tres simples. Empecemos aquí. Expresar las siguientes medidas. 38 decímetros en milímetros. Entonces, para esto vamos a remitirnos nuevamente metros, decímetros, centímetros, milímetros. Vamos a convertir de una unidad mayor, que es el decímetro, a una unidad menor, que es el milímetro. ¿Cuántas unidades lo separan? Aquí tenemos 1 y 2. Por cada unidad se va a multiplicar por 10, ya que es de mayor a menor, se multiplica por 10. Entonces tenemos que 38 decímetros multiplicado por 10 y por 10, 100. Entonces, como vamos a multiplicar por una potencia de 10, es simple agregarle ceros. Entonces tenemos el 38, le agregamos dos ceros que tiene la potencia de 10 y colocamos la unidad que queda, milímetros. Entonces 38 decímetros equivalen a 3800 milímetros. Hagamos la B. 389,12 litros en hectolitros. Aquí sí
podemos hacer también la conversión. Entonces tenemos que un hectolitro. Aquí lo colocan con minúscula, pero hay una dificultad que aquí la colocan con mayúscula, hecto, pero significan 100 litros. Un hectolitro equivalen a 100 litros. Si nos preguntan por 389,12, entonces colocamos aquí 389,12 litros. ¿A cuántos hectolitros equivalen? Nuevamente, voy a explicarle para reforzar y recuerden, refuercen y se aprendan el proceso de convertir estas reglas de tres simples. Este signo, que es el que vamos a encontrar, lo colocamos de primero. ¿Es igual a qué? A la multiplicación de estos dos que están en los extremos. Colocamos 38,9, 38,9, 389, 389, 389,12 litros. Los voy a multiplicar por un hectolitro. Estos dos se multiplican. Y este que sobra acá, que está al otro lado de la interrogación, lo dividimos 100. Los litros se cancelan con los litros y quedaría las unidades en hectolitro. Entonces hacemos esta operación. 389 por 1 da 389,12 hectolitros dividido entre 100. Ahora, vamos a dividir siempre que dividamos por una potencia de 10. Corremos la coma tantos lugares como 0 tenga la potencia de 10. Aquí la potencia de 10 es 100, tiene dos ceros. Entonces vamos a correr la coma dos lugares. Tendremos así. Entonces, está la coma delante del 9. Un lugar, dos lugares. Entonces sería 303,8912 hectolitros. Como esto se puede expresar en notación científica, después de la coma simplemente pueden poner dos decimales. Más precisión. Así, como estamos en un ambiente escolar, no en un ambiente científico, es suficiente con dos decimales. Entonces nos quedaría así. Que, recapitulando, 389,12 litros equivalen a 3,89 hectolitros. Sigamos. 634 centímetros en hectómetros. Entonces, dibujemos aquí sí, porque no es la unidad patrón, sino una unidad, un submúltiplo y un múltiplo. La unidad patrón es el metro. Metro, decímetro, centímetro. Acá después de metro viene decámetro. Deca, aquí lo colocan DA, decámetro. Después viene hectómetro, HM o H mayúscula. Y después kilómetro. Estas son las unidades que por ahora no coloquemos más. Metro, las mayores, decámetro, hectómetro y kilómetro. Metro, las menores, decímetro, centímetro y milímetro. No coloqué el milímetro. Entonces, vamos a ver. Nos piden 634,6 centímetros. Entonces aquí serían 634,6 centímetros. Los voy a pasar acá a hectómetro, a este punto. Observemos que es de una unidad menor a una mayor.
Entonces hay que tener claro que ahí se divide la cantidad, se divide. Entonces 634,6 lo voy a dividir por cuánto. Hay que ver cuántas unidades lo separa. Aquí hay 10, aquí hay 10, aquí hay 10 y aquí hay 10. Entonces serían 10 por 10, 100, por 10.000, por 10, 10.000. Serían 10.000. Vamos a dividir esa cantidad entre 10.000. Nuevamente les digo que esto es sencillo si no aprendemos la regla. Vamos a dividir por una potencia de 10 que tiene 4 ceros. Entonces la coma que está aquí la trasladamos 4 ceros, 4 posiciones a la izquierda. Entonces dibujemos el número 634,6. Entonces aquí está la coma. Voy a pasarla 4 unidades. 1, 2, 3. Ya de aquí en adelante no hay más números, tengo que rellenar con ceros. Entonces repito aquí, 1, 2, 3 y 4. Como no puede quedar la coma sin un 0 adelante, coloco aquí 0. Entonces, eso equivalen 634,6 centímetros equivalen a 0,06346 hectómetros. Eso es. Miren que es una unidad muy pequeña, 634 centímetros, son aproximadamente como 6 reglas esas que utilizamos nosotros. Y un hectómetro es una cantidad muy grande que se utiliza para medir fincas, patios, potreros, etcétera. Entonces, esos 634 centímetros vueltos a hectómetros son una cantidad muy pequeña en hectómetros. Este número es muy pequeño, 0,6, y este número es grande en comparación, pero las unidades son las que modifican el número. O sea que esto hace que se convierta esta cantidad igual, centímetros, hectómetros. 634,6 centímetros es igual a 0,06346 hectómetros. Listo. Y casi todos estos ejercicios se hacen de la misma manera. Voy a hacerle otros aquí. Voy a hacer el último y ya los demás tienen que hacerlo ustedes solos, porque en realidad no tiene sentido que se los haga a todos, es casi el mismo proceso. Tenemos que 1443,7 miligramos en decagramos. Lo mismo, ustedes pueden hacer una línea de conversión. La unidad aquí es el gramo. Después del gramo viene decigramos, centigramos, miligramos. Después viene decagramos, hectogramos, kilogramos. Lo mismo, teniendo en cuenta estos múltiplos y submúltiplos. Nos dicen, vamos a convertir miligramos, o sea, de aquí a decagramo, acá. Eso es lo primero. Anotan de qué unidad a qué unidad. Luego, si es menor o mayor. Claro, de menor a mayor. Luego, ¿qué se hace? Se multiplica o se divide. De menor a mayor se divide. Y luego hacen, ahora sí anotan, 1400, pero 143,7 miligramos dividido en, vamos a ver cuántas, 10 y 10, 100, 10 por 10, 1000, lo mismo, 10.000 por 10.000. Lo que nos dé nos va a quedar en decagramos. Nuevamente, repito el proceso. Tenemos la coma aquí. Voy a correrla hacia la izquierda, tantos ceros como haya. Entonces voy a colocar el número completo. 7, 3, 4, 1. Ahora empiezo a correr la coma. Un lugar, dos lugares, tres lugares. No hay más números, relleno con ceros. Un lugar, dos lugares, tres lugares, cuatro. La coma va a quedar así. Como no puede quedar coma cero, le agrego un cero acá. Entonces, 143,7 miligramos
equivalen a 0,01437 decagramos. Listo, y le hice el último. Así van a realizar los que no lo que no les he hecho. De esto de unidad de gramos a kilogramos, 2.743 gramos lo van a convertir en kilogramos. Esa es unidad pequeña a una unidad más grande. 18,32 mililitros en litros. O sea, van a convertir también de una unidad pequeña a una mayor. Aquí 15,3 kilómetros. Aquí es una unidad mayor a una menor. Hay que multiplicar. Acá hay que dividir. ¿Qué más vamos a ir? ¿Qué le podemos explicar aquí? 389,12 litros en hectolitros. También de una unidad menor a una mayor. Hay que dividir. 634,6 centímetros en hectómetros. Entonces aquí de unidad menor a una mayor. Hay que dividir. La mayoría son divisiones. 2.743 gramos en kilogramos. De una unidad pequeña a una grande. También dividimos. Y acá 143,7 miligramos a decagramos. Lo mismo, de una unidad menor a una mayor se divide. El número que tiene que darles es muy pequeño. Y ahí hemos explicado el punto 16. Bueno, vamos a trabajar ahora el punto 17. Dice, el cabello humano crece aproximadamente 1 milímetro cada 3 días. ¿Cuántos centímetros habrá crecido en un mes? ¿Qué largo en metros tendrá una persona al cabo de un año si estaba rapado? Entonces, vamos a ver. Tenemos que ver primero la tabla en la cual muestran las distancias que separan una unidad de longitud a otra. Repitamos, el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Listo, entonces, nos preguntan cuántos centímetros ha crecido un mes. Está de milímetro a centímetros. Es decir, hay que dividir entre 10 para convertir de milímetros a centímetros. Esa es una parte. Ahora, nos dice cuántos centímetros habrá crecido un mes. Entonces tenemos que ver primero cuántos milímetros ha crecido un mes. Entonces nos dice que si 1 milímetro crece en 3 días, entonces ¿cuántos milímetros crecerá? El mes tiene 30 días. ¿Cuántos milímetros crecerá? Hagamos esa regla de 3 simple. Tenemos, multiplicamos 1 milímetro por 30 días. Estas dos unidades las vamos a multiplicar. Entonces tenemos 1 milímetro, lo multiplicamos por 30 días y lo dividimos entre estos 3 días. Lo que está atravesado así. O sea, multiplicamos en cruz 3 días. Los días se cancela con los días y hacemos esta operación. 1 milímetro por 30 da 30 milímetros. Sobre 3 días, sobre 3. Entonces, en un mes el cabello habrá crecido 30 entre 3, 10 milímetros. Ahora, esos milímetros hay que convertirlos a metros. ¿Cómo lo hacemos? Lo dividimos entre 10. Entonces 10 milímetros dividido entre 10 nos dará 1 centímetro. Es decir, que en un mes el cabello humano crece 1 centímetro. Ahora,
Nos preguntan, ¿qué largo en metros tendría el cabello de una persona al cabo de un año si estaba rapado? O sea, no tenía ningún cabello. Entonces vamos a ver, a lo largo de un año podemos hacer esta conversión, ¿sí? Entonces tendríamos que convertir, ya tenemos que en un mes crece un centímetro. Entonces ya tendríamos que convertir un centímetro a metro. Para convertir de un centímetro de centímetro a metro hay que dividir entre 100. Pero primero tenemos que ver cuántos centímetros creció en un año. Entonces, un año, si en un mes el cabello humano crece un centímetro, en el año tiene 12 meses. 12 meses, ¿cuántos centímetros tendrá el cabello en 12 meses? Está rapado, del pegue va a salir el cabello. Entonces, ¿qué hacemos? Como acá está la incógnita, estos dos son los elementos que debemos multiplicar. Aquí estaba la incógnita, los dos elementos multiplicarán esta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos incógnita será igual, multiplicamos estos dos, 12 meses o un centímetro, lo multiplicamos por 12 meses sobre, lo dividimos por un mes. Lo dividimos por un mes. Entonces cancelamos este mes con este mes y tenemos que el cabello habrá crecido en centímetros 12 centímetros en todo el año. En todo un año crece. Pero no nos interesa en las unidades en centímetros, sino en metros. Entonces para convertir 12 centímetros a metros debemos dividir entre 100, porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces dividimos entre 100 y eso nos dará en metros. La coma está aquí. Vuelvo y repito el proceso. Para dividir un número entre una potencia de 10, debemos correr la coma hacia la izquierda tantos lugares como ceros tenga la potencia de 10. En este caso nuestra potencia de 10 tiene 1 y 2 ceros. Esta coma debemos correrla 2 lugares. Coloco el 12 acá, la coma está aquí, un lugar y otro lugar. Quedaría la coma aquí. Colocamos el 0 delante. Quiere decir que en un año el cabello tendrá 0,12 metros de largo. Y ese es nuestro punto 16. 16 o 17.